Pues ya es septiembre, disculpen la playera, no tengo playeras de la selección mexicana porque no me gusta el fútbol y no tengo playeras que tengan que ver con México, y francamente esa playera de alguien que me quiere mucho fue a Cancún y me trajo esta playera, se me hace bastante naco. Sin embargo, eso no quita mi espíritu patriótico, así que decidí hacer este video con una pequeña watchlist de las películas mexicanas que tienes que ver para comprender mejor cómo se ha ido desenvolviendo a lo largo de la historia la cinematografía nacional. Ojo, esto no es un top ni una watchlist de las mejores películas mexicanas. Esta es una watchlist de las que yo considero las cintas que tienes que ver para entender bien cómo se fue desarrollando la historia del cine nacional. Esto tampoco es mi top de mis películas mexicanas favoritas. Allá haré, por supuesto, el ranking de las mejores películas mexicanas de la historia y haré mi top personal de mis películas mexicanas favoritas. Y van a ver que son muy distintas esta watchlist del ranking de las mejores películas al ranking de mis películas mexicanas favoritas. Con decirles que en esta última lista está Chabelo y Pepito contra los monstruos. Así que bueno, feliz 15 de septiembre, feliz día de la independencia, feliz mes patrio. Aquí está una watchlist de cine nacional. Yo soy Raúl Torres, esto es Cinélogo MX, comenzamos. Antes de comenzar te recuerdo que mis redes sociales están apareciendo en pantalla en este momento, te dejo el link en la descripción. Número 1, Santa 1932. Esta película tiene el gran mérito de ser la primera película del cine sonoro nacional. Si bien, podríamos decir que ese crédito ya lo tienen algunas películas anteriores, como El Águila y la Nopalera de 1929, en aquel momento las películas sonoras lo que tenían era que el sonido se grababa por aparte y al momento de proyectar la película lo que se hacía era que se ponía el disco de vinilo con el sonido y muchas veces el sonido no quedaba bien sincronizado. Joselito Rodríguez creó por aquella época un sistema de sonido óptico que ayudó a que la cinta y el sonido estuvieran perfectamente bien sincronizados. Ese sistema orgullosamente mexicano es uno de los que contribuyó a que se desarrollara el cine sonoro durante gran parte del siglo XX en todo el mundo. Así que esta película fue la primera en utilizar ese sistema de sonido y ese es el gran mérito que tiene esta cinta, que es una de las películas con las que se experimentó con ese sistema y que definitivamente tienes que ver para comprender cómo fue la contribución de México al sistema de sonido del cine mundial. Número 2, ahí está el detalle, 1940. Decidí poner esta película porque mucho del cine nacional se llevó a través de la comedia. Y si quieres hablar de comedia en México, tienes que hablar sí o no de Cantinflas. Decidí poner esta película porque es la que estableció el personaje de Cantinflas y por supuesto lo que hoy es un verbo que es cantinflear, y definitivamente esta cinta lo establece perfectamente y es aquí donde se acaba de dibujar muy bien al personaje que haría Mario Moreno durante toda su carrera. 3. Ay Jalisco no te rajes, 1941. Esta película da como resultado, por supuesto, la misma canción Ay Jalisco no te rajes, que es un ícono del mariachi nacional, al grado de que inclusive Disney la agarró para su película de Los Tres Caballeros, y me parece que es una película que representa muy bien el cine nacional. Esta idea del charro cantante, romántico, las películas que tienen que ver mucho con el campo mexicano y por supuesto con un protagonista gallardo y que es todo un Adonis. 4. Nosotros los pobres, 1947. Decidí ponerla porque me parece que es la mejor película de Pedro Infante. No es mi favorita, pero me parece que sí es la mejor. Es un drama para llorar. Es una de las películas más icónicas del cine nacional y me parece que tiene, por supuesto, lo que caracteriza a Pedro Infante. Un excelente actor, un excelente cantante y un ícono nacional que sigue cautivándonos hasta el día de hoy. 5. El Rey del Barrio, 1949. Y la coloqué porque si hablas de Mario Moreno Cantinflas, tienes que hablar de Tintán, por supuesto que sí, ya que este era un comediante mucho más completo. Además de actuar, cantaba y bailaba. Era un fuera de serie absoluto. Para mí, esta es su mejor película y si quiero representar a lo mejor de la comedia del cine nacional, tengo que poner a Tintán y tengo que poner su mejor película a mi consideración. 6. Los Olvidados de 1950 del gran maestro Luis Buñuel. Me parece que Buñuel es fundamental para comprender el desarrollo del cine nacional, y es que esta película cambiaría por completo la forma de hacer cine en México, y es que hasta entonces los pobres eran los buenos, como el caso de Nosotros los Pobres, y los ricos eran los malos. De hecho, en Ustedes los Ricos, la continuación de Nosotros los Pobres, se deja muy de manifiesto cómo supuestamente al momento de adquirir riqueza, pues te vuelves malo y te cae la desgracia. Aquí Buñuel se atreve a decirnos: la maldad del ser humano está en todos los extractos sociales y la desigualdad
propia de las grandes ciudades no es ajena a ello. 7. El vampiro de 1957. El gran Germán Robles, como el Drácula mexicano, tenía que haber, por supuesto, por lo menos una película de terror en nuestro cine nacional, y qué mejor que nuestro cine de vampiros con el más icónico de todos, el gran Germán Robles. Definitivamente una película que no te puedes perder. 8. Macario de 1960. Para mí, la mejor película mexicana en la historia. Nos narra las andanzas de un indígena durante la época de la conquista y de la Inquisición, y cómo su propio egoísmo y el hambre lo llevan a encontrarse con Dios, con el diablo y con la muerte, y cómo la desgracia tras estos encuentros lo va a perseguir hasta su propia muerte. Pareciera que ya les di un poco de spoiler, pero créanme que no les he contado absolutamente nada. Una obra magistral que nos habla, por supuesto, de la naturaleza humana, del egoísmo y de, por supuesto, también de nuestra propia relación como mexicanos y como seres humanos con nuestra cosmogonía y con nuestras tradiciones y con nuestra propia idiosincrasia y la relación que tenemos con el más allá. Y de pronto supe que iban a ser Macario. Yo conocía la historia y conocía muy bien el cuento, porque mi padre me lo contó alguna vez cuando yo era niño. Esto es un cuento que se llama El ahijado de la muerte. ¿Y quién lo va a hacer? Pedro Armendáriz. Pues ya ni modo. Y luego me fui enterando de que Pedro Armendáriz no iba a poder hacerla, porque tenía un contrato maravilloso en Europa. A mi camerino un señor que se llama Gabriel Figueroa a felicitarme por mi obra de teatro que yo estaba haciendo, creo que era el Cyrano de Bergerac, y me dice, ¿y no has hecho cine, verdad? Sí, he hecho cine, pero no cine del que a mí me gustaría hacer. Vamos a hacer en Plaza Macario. ¿Qué te parecería? Y a los 2-3 días me dijo, hacemos Macario. Yo digo que a Gabriel Figueroa le debo mi carrera de cine. Wow. Porque mi carrera de cine se inicia con Macario. 9. Hasta el viento tiene miedo, de 1968. Una de las grandes películas de terror de todo el cine nacional. Es una obra verdaderamente increíble, con unas imágenes de terror verdaderamente espeluznantes y poderosísimas, jugando con sombras, con el encuadre. Todo en esta película es perfecto. 10. El santo en el tesoro de Drácula, también de 1968. El cine de luchadores definitivamente es fundamental en el cine nacional, y tuvo dos épocas, una en blanco y negro y una a color. Quise poner la que para mí es la más destacada, a blanco y negro, aunque por supuesto ya teníamos para ese momento el santo contra los zombies, el santo contra el cerebro del mal, pero me parece que esta es la más icónica, sobre todo porque tiene una leyenda detrás, y es que tiene una versión sin censura que se llamó El vampiro y el sexo, en el que las novias de Drácula o las mujeres vampiro mostraban los pechos, y me parece que es una de las grandes muestras de cómo el cine nacional también puede tener leyendas y versiones ocultas, secretas y censuradas. Por cierto, el santo fue de los primeros personajes en el cine en utilizar la palabra zombie. Muchos creen que el inventor del concepto del zombie es Romero, pero definitivamente no. Para mí es el santo con sus películas. Y de hecho se enfrentó a unos monstruos muy parecidos a zombies en la siguiente película del ranking, que es El santo contra las momias de Guanajuato, de 1970. No podía dejar de fuera esta icónica película del santo, y la quise poner aparte porque me parece que fue la primera película del santo a color. Una gran película, icónica, e inclusive si ustedes van al Museo de las Momias hoy en día y lo ven comparado con las momias de aquel momento, verán cómo ha cambiado el propio museo, que es hasta hoy un atractivo turístico importantísimo para el turismo nacional. 12. Bellas de noche, 1975. Para mí es la primera película de ficheras y es el género del cine mexicano al que se le atribuye la decadencia del cine nacional por aquella época. Hay que recordar que en aquel momento Miguel de la Madrid acababa de subir al poder, y en aquel momento se caracterizó esa época por muy poco presupuesto al cine nacional, lo que contribuyó a que muchas productoras privadas prosperaran y por supuesto inundaran el mercado del cine nacional, aprovechando que había una cuota de exhibición en los cines para inundar el mercado con películas de bajo presupuesto. Sin embargo,
no fue el cine de ficheras quien llevó al declive al cine nacional. El cine de ficheras se trataba, por supuesto, de estas mujeres de la vida galante que se encontraban en los centros nocturnos y cantaban, bailaban y actuaban. Y si bien, por supuesto, el contenido sexual de estas películas era muy fuerte, se confunde con otro subgénero del cine nacional que en un momento más vamos a tratar. Esta película para mí fue la primera de ficheras, como ya había mencionado, y tiene muchísimas figuras del cine nacional que figuraron mucho y que fueron muy importantes para nuestra historia cinematográfica, como fueron Jorge Rivero, que también sale en una película con El Santo, Sasha Montenegro, que por aquel momento era amante del presidente Miguel de la Madrid y que después se casaría con él, y por supuesto, como la corcholata, nuestra hoy querida diputada Carmen Salinas. Canoa 1975. Esta película nos narra la historia de unos estudiantes de la UAP que quieren trepar el Iztaccíhuatl y al no poder hacerlo se tienen que refugiar en un pueblo en el cual se les quiere linchar por un tema, por supuesto, de supersticiones y un tema de injusticias y de la ignorancia de aquella época. Es una obra maestra que inclusive Alfonso Cuarón ha citado como su principal referencia y su principal inspiración para toda su carrera. Por cierto, tiempo después, Cuarón lograría entrevistar a Casals con respecto a esta película de Canoa, una entrevista muy interesante que les dejo aquí en las tarjetitas. Las películas mexicanas están llenas de canciones. No es por lo que se cante, sino que la canción no acaba nunca. Ahora es tu primera película sin música. Me caga la música. Ya con eso. Me caga. Pero la habías utilizado antes, en las otras películas las habías utilizado. Sí, pero cada vez que hay que entenderse con esta personalidad que te trae un bulto abstracto y donde finalmente al momento de colocarla hay que cerrar una puerta dramáticamente. Y le tienes que decir, pues tus pinches trombones se van porque se queda mi puerta. Lo verdaderamente interesante de esta película es que Casals es capaz de hablarnos del 68 en una época en la que el hecho era muy reciente y con una película que no está tratando directamente ese hecho. Y es algo verdaderamente magistral y algo que muy pocas veces se ha podido replicar en el cine nacional, que es hablar de un hecho disfrazándolo con otro tema y sin embargo no dejando de lado el tema que se quiere tratar, pero con una historia muy buena que no se puede dejar de lado y por supuesto manteniendo el equilibrio entre la denuncia social y el buen cine y una buena historia que contar que no te acabe aburriendo, como el cine chairo de hoy en día. 14. El Vecindario, 1982. Este es el género que les decía que sí llevó a la decadencia del cine nacional, que son las sexicomedias. La principal diferencia es que la sexicomedia no trata necesariamente de las mujeres de la vida galante y la vida nocturna. ¿De qué trata? Simple y sencillamente de albures y de ver los senos al aire de las vedettes. Se llega a confundir un género y otro porque muchos actores como Jorge Rivero y Sasha Montenegro también aparecían en las sexicomedias. Sin embargo, en las sexicomedias además aparecía siempre un comediante que se la pasaba albureando a todo el mundo. De ahí salieron El Caballo Rojas, Polo Polo, El Flaco Ibáñez y muchos más que conocemos hasta el día de hoy. Eran películas tan terribles y tan de bajo presupuesto y tan paupérrimas en su producción que inclusive se llega a contar que muchas veces estaban en plena peda y de repente a alguien se le ocurría comenzar a filmar una película y ahí mismo la hacían. 15. La Invención de Cronos, 1993. Aquí hace aparición el gran Guillermo del Toro con su ópera prima, una película de terror fantástica, estupenda, con una producción muy interesante. Aquí participaría Ron Perlman en la primera colaboración que tendría con el director mexicano, que los llevaría después a colaborar en obras como Hellboy, Hellboy 2 y por supuesto la pequeña aparición de Ron Perlman en Pacific Rim. Película fantástica que nos muestra cómo en el cine nacional había mentes muy creativas que podían hacer un cine muy diferente. 16. La Ley de Herodes, 1999 de Luis Estrada. Una película excelente que nos trata el tema de la corrupción política en México, cómo esta ha sido la misma desde el principio de la vida institucional del país y por supuesto fue la primera película de Luis Estrada y comenzaría una carrera bastante inconsistente por decirlo menos.
Y es que parece que Luis Estrada hace una película buena, una película mala, una película buena, una película mala, porque después haría Un Mundo Maravilloso, que es francamente una película que a mí se me hace un tanto mala, y después haría otra película bastante buena, que ahorita les digo cuál es. De Amores Perros del 2000, del gran, por supuesto, Alejandro González Iñárritu. En los años 90-2000 comenzó un movimiento que se llamó el Nuevo Cine Mexicano y nos dio varias muestras cinematográficas bastante buenas, algunas simplemente entretenidas y divertidas, otras que tenían un impacto dramático muy profundo. A mi consideración, la más representativa de ese movimiento fue, por supuesto, Amores Perros. Una película que innovó en su narrativa, en su guión, en la forma de presentar a los personajes y los hechos. Si no la has visto, definitivamente te estás perdiendo de una gran obra cinematográfica. Y el tiempo que lleves de vida sin haber visto Amores Perros ha sido una vida desperdiciada. Tienes que ver esta cinta. 18, y tu mamá también, del 2001, del gran Alfonso Cuarón. Tenía que poner una cinta de los tres amigos del cine nacional. Y tu mamá también es una cinta que nos narra la historia de dos jóvenes que se emprenden en una aventura de carretera con una mujer mayor. Una película que habla de madurar, de crecer, de avanzar en la vida, pero también es una película que innova en muchas cosas. En la forma en que Alfonso Cuarón le da muchísima importancia al contexto de los personajes, tanto o inclusive mucho más que lo que estén viviendo los propios personajes. Es por eso que siempre hay una voz de fondo que nos dice la historia de esa esquina, la historia de ese pueblo en el que están, el contexto familiar de los personajes. No nos hablan tanto de ellos como del contexto que los rodea. Y por supuesto también mucho de la fotografía es bastante interesante, y es que aquí Emmanuel Lubezki comienza a destacar como un genio de la fotografía. 19, El Infierno del 2010, de nuevo de Luis Estrada. Esta es la otra buena que hizo. Y luego haría La Dictadura Perfecta, que es una completa basura. El Infierno es una gran película que nos muestra la crítica de la guerra contra el narco de Calderón, y por supuesto cómo esto no deslindaba a la terrible corrupción que se vivía por aquellos años a todos los niveles de gobierno. 20, Los Otros Nobles del 2013. ¿Por qué coloco esta película? Porque actualmente el cine nacional está viviendo un exceso de comedias sin sentido, comedias románticas. Hay demasiado humor, a veces bien logrado, a veces mal logrado, a veces con fondo, a veces con un poquito más de profundidad, a veces es simplemente una cuestión muy hueca, y me parece que la película más representativa de esta época que estamos viviendo actualmente en el cine nacional, al menos a nivel comercial, es Nosotros los Nobles. Queramos o no, es un referente, es una película que hizo historia, y a pesar de que a mí no me parece que es la mejor, sí es un referente que tenemos que voltear a ver en el contexto del cine comercial nacional actual. Y 21, Sueño en Otro Idioma del 2017. La coloco porque, paralelo a este cine nacional que es muy inconsistente y que en su mayoría es bastante malo, hay un cine festivalero mexicano que durante muchos años fue terriblemente aburrido, con una denuncia social que acababa regañando al espectador, algo de verdaderamente terrible, que era válido, pero que francamente no atraía tanto a la gente. Y de pronto, de unos años para acá, comenzó a haber un cine que nos quiso mostrar una naturaleza humana del mexicano más profunda, algo mucho más frontal. Por supuesto, también están estos temas sociales con respecto a nuestras raíces que se tienen que tratar, pero no dejan de lado excelentes historias, el lado humano que queremos ver para identificarnos con los personajes, y eso hace Sueño en Nuestro Idioma. Esta película nos narra cómo un lingüista tiene que ir a un pueblo para tratar de rescatar una lengua originaria que está a punto de extinguirse, ya que solamente hay dos personas que lo hablan. Sin embargo, su travesía va a ser bastante tediosa y muy difícil, ya que estas dos personas no se hablan entre sí porque se detestan. Será a través de esto que descubramos por qué se detestan, que descubramos una historia de amor, y por supuesto el tema de trabajar juntos, de sobrepasar el tema del rencor y la amistad a través de los años. Una historia muy humana que no deja de lado el tema de que tenemos que rescatar nuestras lenguas originarias, tenemos que rescatar esa parte de nuestras raíces sin caer en el sermón directo a la cámara de tenemos que rescatar esta lengua, güey. En fin, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. ¿Estás de acuerdo o no? Déjame tu comentario para saber tu opinión. También no recuerdes suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y compartir este video por todo el mundo. Yo soy Raúl Torres, esto es Cinélogia MX. Hasta pronto. Santa 1930 ¿y qué? 2.